Con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Pienso que si les pregunto si han atravesado por pruebas en la vida, todos me van a decir que no han sido pocas, que no han sido fáciles. Cuando como sacerdote recibo a la gente en diálogo pastoral, de acompañamiento espiritual, bueno, muchas veces hay un pedido de consejo, muchas veces hay confesión y muchas veces, a veces la mayoría, hay confiar problemas que se atraviesan, dolores, angustias, a veces para encontrar un modo de enfrentarlo distinto, a veces para desahogarse, a veces para pedir a alguien que te ayude a pedir fuerzas también. Y en todas esas situaciones, bueno, hay de distinta índole. A veces hay personas que están atravesando un momento difícil. A veces otras personas están atravesando un conjunto de situaciones difíciles, dolorosas, complicadas. Y a veces hay gente que está de racha. ¿Qué voy a decir? Pero por favor, entra en una, sale en otra y se mete en la demás allá. Y no es porque, bueno, a veces también hay situaciones de que vos te das cuenta de que hay gente que por ahí sobredimensiona un poco las cosas, pero hay otras situaciones que son todas graves, objetivamente graves, que no es simplemente cómo lo toma, que lo toma quizás agrandando las cosas, sino que realmente son un conjunto de situaciones tan difíciles que cuando la persona viene y te cuenta estas cosas, en vez de darle un consejo, te da ganas a vos de pedirle un consejo. Para preguntarle cómo es que viene aguantando hasta ahora. Porque ¿dónde encontró la sabiduría, la fuerza para soportar hasta esta situación? Cuando era recién ordenado sacerdote, ustedes no le cuenten a nadie lo que yo estoy diciendo ahora, porque eso los va a desalentar a todos a hablar conmigo después, pero bueno. Cuando era recién ordenado sacerdote, no vamos a decir joven, pero bueno, cuando era recién ordenado sacerdote, muchas veces yo me sentía en la obligación de que la persona se fuera con fuerza, como si era yo el que le tenía que dar la fuerza. Y después, con el paso del tiempo, me fui dando cuenta que, bueno, yo tenía que hacer mi parte de acompañar, de escuchar, de dar un consejo, pero en realidad quien iba a darle la fuerza a la gente no era yo, sino era Dios, ¿no? Y el diálogo pastoral servía de excusa para que Dios hiciera ese trabajo. Y no para que yo encontrara, no sé si la palabra mágica, o uso la palabra mágica acá en sentido amplio, o el consejo exacto, o la sabiduría que me venía, no, eso
Es Dios que habla el corazón de cada persona. Y así hablando como de rachas, en la cual parece que salimos de una y nos metemos en otra, el Evangelio de hoy para los discípulos es una de estas rachas. Y realmente, podríamos decirlo así bien casero, surtidita la racha, es decir, bien variado. Porque después de la multiplicación de los panes, yo voy a tratar de ser breve, pero y ustedes presten atención para pescar en pocas palabras y hagan el esfuerzo de, porque si no se va a hacer muy largo, de ustedes mismos hacer el trasvaso a la propia vida y a las situaciones de cada uno. Pero no quiero dejar de mencionar ninguna de estas situaciones. Mira, hablando de situaciones, alguien que me ayuda para no, porque no quiero después, yo puedo, pero el tema es que no quiero seguir con la... Ahí está, ahí está. Una mano conocida, ahí está. Lo que pasa que, viste, después tengo que seguir con los vasos sagrados, si no yo agarro... Es de terror. Es de terror. Sí. Bueno, entonces, primero los apóstoles habían vivido una situación de exaltación, porque Jesús lo dice, después de la multiplicación de los panes, imagínense si estarían enchufados. Mi maestro, nuestro maestro, el que nos guía a nosotros, le dio de comer a una multitud, la multitud exaltada como nunca, ni antes ni después. Este fue la cúspide de la exaltación de la multitud respecto a las obras de Jesús. Fue lo más impresionante que hizo Jesús, lo más impactante y lo que más conmovió a la gente. Y dice, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca. Sí los obligó, es decir, que no querían. ¿Por qué? Porque estaba pasando una situación, estaba buenísima. Estaban con la gente exultante, alegre, feliz, y ellos en el centro de la escena recibiendo parte, es verdad, el destinatario era Jesús, pero los discípulos seguramente ligaban algo de esa admiración. Es un poco como las estrellas de rock, ¿viste? Que claro, siempre los aplausos los liga a la estrella de rock, pero el baterista, el guitarrista, el bajista y todo eso también va ligando aplausos, ¿viste? Entonces, seguramente los discípulos estaban en esa situación y cuando Jesús le dice, bueno, se acabó la fiesta, no, quedemos en un ratito, como los chicos cuando está lindo, quedemos en un ratito más. Y Jesús los obligó, primera prueba. Y la prueba no es solamente desprenderse de una situación de éxito, sino también qué tiene en la cabeza este Señor, qué tiene en la cabeza este Maestro, que teniendo una situación de éxito no la aprovecha. Fíjense, en la vida de cada uno, no voy a abundar, pero en la vida de cada uno, cuando hay discrepancias en puntos importantes, en la familia, a la hora de decidir de tomar decisiones, a la hora de tomar una determinada actitud, muchas veces hay tensiones importantes en una casa. Yo cuando digo estas cosas no miro para nadie, de modo que nadie se sienta aludido, ¿viste? Entonces, estamos en esta que los apóstoles se encuentran con un Jesús que qué criterios tiene en la cabeza, qué modo de decidir. Y los manda solos. Al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba lejos de la costa, sacudida por las olas. Era fácil pensar, este que multiplicó los panes ahora nos manda solos, nos saca de una situación de éxito y no nos acompaña en una situación de prueba. Nuevamente, ¿qué tiene en la cabeza? Y cuando viene, no se presenta claramente como Jesús, como el Maestro, como el Señor, sino la primera imagen que le da es que es un fantasma. También vayamos pensando si Dios está cuando nosotros lo llamamos. Pensemos si nosotros reconocemos a Dios cuando hay una situación de prueba. Es un fantasma. Y a lo mejor muchas veces Dios está, en realidad Dios siempre está, pero cuántas veces no sabemos reconocerlo o cuántas veces, aunque lo reconozcamos, nos asusta y nos da ganas de decir, sí está, pero ojalá estuviera de otro modo.
Sí está, pero ¿por qué tiene que estar así? Todas estas cosas se van sumando en la experiencia de los apóstoles. Al verlo pero Jesús le dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Dice también que ellos, llenos de temor, se pusieron a gritar. Ustedes imagínense si van en un colectivo de línea, están haciendo un viaje, no sé, a Córdoba, a Mar del Plata o algo así, y bueno, fuera de la cuarentena evidentemente, y el colectivero, el conductor, ante una situación de dificultad, pierde los estribos, se pone nervioso y se pone a gritar. ¿Ustedes qué hacen? Deténgase que no bajamos. Bueno, estos son los guías de la iglesia. Estos son los referentes de la iglesia. Estos son los que Jesús eligió para guiar la iglesia. Estar a los gritos cuando hay una situación de miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame a ir a tu encuentro sobre el agua. ¡Ven! A mí también me da muchas gracias, permítanme que le diga algunas cositas, pero con bastante frecuencia una persona me dice, bastante frecuencia, Padre, ¿cuándo me puedo confesar? Ahora, ¿ahora? Bastante frecuencia, porque estaban esperando que me dijeran, no, estoy muy ocupado, ya vamos a ver en qué momento. Claro, una cosa es pensar en confesarse, otra cosa es confesarse en ese momento. Y entonces yo me imagino que cuando Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya, él pensaba que le iba a decir, no, quédate ahí, quédate tranquilo que no te voy a llamar. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, no tenía otra, pobre. Él solo se metió en el baile. Comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Al principio no se daba cuenta de lo que estaba haciendo con toda probabilidad. O a lo mejor hizo también un movimiento de fe, de confianza en Jesús, en su palabra, en su presencia. Pero al ver la violencia del viento, la tradición de la iglesia siempre interpretó esto, si Pedro hubiese seguido mirando a Jesús y no hubiese prestado atención a la violencia de la tempestad, pero eso para los seres humanos es tan difícil. Cuando nosotros estamos ante la prueba, lo que tendemos a hacer es a ver la prueba, a ver la dificultad, y no vemos al Señor que está con nosotros. Comenzó a hundirse. Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano, mientras lo sostuvo y le decía, hombre de poca fe. Y esa también es una prueba, porque sobre todo cuando vos sos el líder del grupo, no te gustaría que delante de todos te digan, hombre de poca fe. En todo caso, Pedro le podría haber dicho a Jesús, decímelo en privado. ¿Qué tal si buscamos otra situación? Pero tenía que quedar bien en claro que Pedro iba a ser el líder de la iglesia, no por su talento, sus capacidades, su fortaleza especial, sino porque Jesús estaba con él, y cuando él pegara un grito, y eso es lo que tiene que saber hacer Pedro, Jesús le iba a tender la mano. Este evangelio funciona en tanto y en cuanto nosotros nos metemos en el pellejo de todas estas pruebas de fe y nos sentimos solidarios a los apóstoles, nos sentimos solidarios a Jesús y le pedimos que cure nuestra afectividad lastimada, porque de todas estas pruebas seguro que tenemos. Esa prueba en la cual estamos pasando un buen momento y el Señor dice, bueno, ya está de buen momento. Esa prueba en la cual el Señor nos dice, bueno, ahora anda y navegá mar adentro. La otra prueba en la cual te encontrás solo en el medio del mar y parece que Dios te abandonó. La otra prueba en la cual Dios está ahí pero parece un fantasma. Es decir, esa presencia de Dios que no se puede reconocer como yo estoy acostumbrado. Dios está pero de otro modo. Y finalmente el Señor que te saca del agua y que te hace ver que no es tu fortaleza, sino la de Él. Y aceptar eso no siempre es sencillo. A veces nos lleva toda la vida aceptar eso, que en realidad estamos confiados en Él. Nuestra celebración eucarística nos invita a volver a centrar el corazón en Él, volver a confiar en Él y entrar en comunión con Él.
Es verdad que la pandemia nos ha limitado de muchas de nuestras dimensiones de la vida religiosa, espiritual, pero bueno, los que pudimos estar acá estamos invitados a participar sacramentalmente de la Eucaristía. Ojalá que esta participación sacramental nos haga sentir esa presencia física de Jesús. De hecho, la presencia de Jesús es así, sacramental, pan y vino. Accedemos a ella por la fe, pero Él quiso hacerla concreta, Él quiso hacerla masticable, quiso hacerla bebible, Él quiso hacerse alimento, Él quiso nutrirnos. Ponemos en sus manos nuestras pruebas, nuestras noches, nuestra falta de fe, y si es necesario, gritamos como hicieron los apóstoles, o clamamos, como hizo Pedro: Jesús, sálvame.